noche, dependiendo de la situación en la que este video sea reproducido. Bueno, mi nombre es Pedro Josué Zambrano Acosta, soy de la Universidad Técnica de Manabí de Puerto Viejo. Pertenezco al 9º semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica y este es mi trabajo autónomo con respecto a lo que es el control automático de la generación y demanda de una unidad. Empezando con esto, decimos que el control automático de la generación en la mayoría de sus compañías generadoras tiene líneas de interconexión con compañías vecinas. Estas líneas de interconexión son las que permiten compartir las fuentes generadoras en emergencias y económicas de la producción de potencia, bajo condiciones nominales de operación, con el propósito de tener un control del sistema, quien se subdivide en áreas de control, quienes son las que forman las fronteras entre compañías, y el intercambio neto, quien hace diferencia entre la generación del área y la carga del área. También podemos decir que los cambios de frecuencia que ocurren en este control automático de generación es porque varía la carga del sistema a través del día. De manera que insegura, en la que la predicción de la demanda de potencia, ahí es donde tenemos un desbalance entre la generación de potencia y la demanda de carga, el cual causa que la energía cinética de la rotación se añada o se tome de las unidades generadoras en operación, y como resultado la frecuencia a través del sistema interconectado en este caso ya varía. Bueno, aquí tenemos las figuras en lo que son las características de control de velocidad gobernador de unidad generadora, que sería la primera parte. Y la segunda nos habla del incremento antes y después de la carga en la variación de PG y control suplementario. En este caso nos dice que tenemos que entender el fin de las acciones de control en las plantas de potencia, considerando primero la combinación caldera-turbina-generador de una unidad generadora térmica. La mayoría de las turbogeneradores de vapor que se encuentran en servicio están equipadas con gobernadores de velocidad de la turbina, como lo vemos en la primera gráfica. La función del gobernador de velocidad es medir continuamente la velocidad turbina-generador y controlar las válvulas reguladoras que ajustan el flujo de vapor en la turbina, en respuesta a los cambios en la velocidad del sistema o frecuencia. Se usarán los términos velocidad y frecuencia indistintamente porque describen cantidades que son proporcionales. La pendiente decreciente en por unidad o regulación de velocidad RU de la unidad generadora se define como la magnitud del cambio de la velocidad en estado permanente. Esto lo podemos ver en la segunda gráfica, que cuando la salida de la unidad se reduce gradualmente desde la potencia nominal de 1.00 por unidad hasta 0. Así la regulación por unidad es simplemente la magnitud de la pendiente de la característica velocidad-potencia de salida, cuando el eje de la frecuencia y el eje de la potencia de salida están en por unidad de sus respectivos valores nominales. Aquí tenemos que, de acuerdo a la figura anterior, para obtener la regulación en por unidad, aplicamos la siguiente fórmula, que sería la regulación en por unidad es igual a la frecuencia sin carga menos la frecuencia a la salida de la potencia generadora regulación en megavatios nominales. Esto de aquí sobre la frecuencia nominal de la unidad. Todo esto dicho sobre la potencia generadora reguladora sobre la base de megavatios. Ahora, dicha fórmula antes mencionada la multiplicamos por la frecuencia reguladora sobre la base de megavatios reguladores, que sería nuestra regulación, que ya viene siendo la magnitud de la pendiente, en este caso R, que es igual a la regulación en por unidad, que multiplica a la frecuencia reguladora sobre la base. Esto es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1 sobre la potencia generadora reguladora, que esto viene dado en hercios megavatios. Bueno, ahora
Suponemos que la unidad está suministrando una potencia de salida, en este caso PG0, a la frecuencia F0. Cuando la carga se incrementa a un valor de PG, que es igual a la potencia de salida más la determinante de la potencia generada, como se muestra en la figura anterior. Conforme a esto, la velocidad de la unidad decrece. El gobernador de la velocidad permite un mayor paso de vapor desde la caldera a través de la turbina para impedir el decremento en la velocidad. Este equilibrio entre la potencia de entrada y salida ocurre cuando se muestra a la nueva frecuencia. De acuerdo con la pendiente de las características velocidad-salida, dada por la ecuación anterior, en cambio de frecuencia tenemos la siguiente fórmula. En este caso ya nos basamos a lo que son las unidades de salida, en donde aplicamos la fórmula en la cual tenemos en la unidad 1 la determinante de PG1 siendo igual a menos la base reguladora sobre la regulación por unidad que multiplica a la determinante de la frecuencia sobre la frecuencia reguladora. Y asimismo tenemos los que la unidad I y la unidad K. Para esto se suman estas ecuaciones y se tiene el cambio total de la salida, como lo podemos ver aquí. En este caso ya hacemos una sumatoria de lo que es en la unidad 1, en la unidad I y en la unidad K, de la cual el cambio de frecuencia del sistema es el siguiente. Podemos ver que tenemos la determinante de la frecuencia sobre la frecuencia reguladora, siendo igual esta a la menos determinante de la potencia sobre la sumatoria del cambio total de la salida. Todo esto en valores por unidad. Al sustituir la ecuación anterior en la ecuación que tenemos aquí arriba, se encuentra la salida adicional en la determinante de la PGI. En la unidad I tenemos lo siguiente. Entonces, combinando las salidas adicionales de las otras unidades para satisfacer el cambio de carga del sistema de la determinante de potencia. Las unidades continúan operando en sincronismo a la nueva frecuencia del sistema, excepto cuando se ejerce el control suplementario del sistema en el centro de control de energía del área en la que ocurre el cambio de carga. En esto se envían señales de elevación o disminución de algunos o de todos los cambiadores de velocidad en las plantas de potencia del área en particular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice que dos unidades generadoras térmicas están operadas en paralelo a 60 Hz para alimentar una carga total de 700 megavatios. La unidad 1 tiene con una salida nominal de 600 megavatios y una característica del 4%, dependiente decreciente. Suministra 400 megavatios y la unidad 2, que tiene una salida nominal de 500 megavatios y 5% dependiente decreciente, suministra los restantes de 300 megavatios de la carga. Determina la nueva cargabilidad de cada unidad y el cambio común de frecuencia antes de que ocurra cualquier acción de control suplementaria si la carga total se incrementa a los 800 megavatios. Despreciemos las pérdidas. Bueno, empezando la solución de este ejercicio, nos dice que el punto inicial sobre la operación de la característica de regulación de velocidad de cada unidad se muestra en la figura anterior. Nos basamos en eso, dada por un incremento de carga de 100 megavatios, la desviación en por unidad de la frecuencia. Bueno, aquí aplicamos las fórmulas anteriores, en la cual tenemos la determinante de la frecuencia sobre la frecuencia de regulación, que esta es igual a lo menos 100 que nos dan de potencia sobre la sumatoria del restante, que como podemos ver en la unidad 1 tenemos los 600 megavatios sobre los 0.4. En la unidad 2 tenemos los 500 sobre los 0.05, dándonos como resultado un menos 0.004 por unidad. Ahora, para poder aplicarle lo que es la unidad 1 y la unidad 2, la potencia, tenemos lo siguiente.
tenemos los 600 que son divididos para el 0.04%. Esto de aquí tenemos la sumatoria de lo que son las potencias y las unidades, perdón, con su respectivo porcentaje. Todo esto multiplicado por los 100 que nos dieron anteriormente. Dado esto como resultado, 60 megavatios en lo que es la potencia de la unidad 1. Y en la potencia de la unidad 2 tenemos como resultado 400 megavatios. En la unidad 1 suministra 400-600 megavatios, mientras que la unidad 2 suministra 300-400 megavatios. En los nuevos puntos de operación, esto se aplica el control suplementario solamente a la unidad 1. Todo el incremento de la carga de 100 megavatios puede absorberse por esa unidad, al desviar su característica a la posición final de los 60 Hz, que es la frecuencia, en el punto C. Entonces, la unidad 2 regresaría automáticamente a su punto de operación original para alimentar los 300 megavatios a los 60 Hz. Ahora, continuando con el segundo tema, tenemos lo que es la demanda de una unidad. Decimos que en este sistema de potencia, la carga total varía a lo del día y llega a alcanzar el valor pico diferente de un día para otro. Podemos decir también que es donde la compañía decide cuál de las generadoras se debe arrancar y cuál se debe desconectar a la red. Entonces, este procedimiento computacional lo llamamos demanda de una unidad, y cuando se proporciona una unidad por conexión se dice que esta está comprendida. Así es donde se considera la demanda de unidad del combustible fósiles, quienes tienen diferentes costos de producción debido a sus diferentes eficiencias, diseños y tipos de combustibles que estos usan. La economía de operación es el factor de mayor importancia, aunque existen muchos otros factores prácticos para determinar cuándo se programan las unidades para encenderse o apagarse, y asimismo satisfacer las necesidades operativas del sistema. Ahora, para desarrollar el concepto de demanda de unidad, se considera el problema de programar unidades térmicas de combustibles fósiles y en donde los costos agregados se minimizan en un ciclo de carga diario. Ahora, continuando con el tema inicial, que es la demanda de una unidad, tenemos la siguiente figura, en la cual podemos ver los niveles discretos de la siguiente carga por un ejemplo del ciclo diario de carga. En este caso vemos como la potencia de la carga del sistema sube, hasta que llega un punto en la cual los 1800 vatios y empieza a decaer. Decae. Esto de acuerdo al tiempo de uso que le estemos dando. Vemos cómo se divide las 24 horas en intervalos o etapas discretas. Y la carga predicha del sistema se considera en cada intervalo, como ya lo había dicho. El procedimiento de demanda de una unidad busca entonces la combinación factible más económica de unidades generadoras para alimentar a la carga estimada del sistema en cada etapa del ciclo de carga. Este sistema de potencia de unidades generadoras debe tener al menos una unidad operando para alimentar la carga del sistema, que nunca es cero, en el ciclo de la carga diaria. Si cada unidad se puede considerar como conectada o desconectada, las combinaciones posibles a ser examinadas en cada etapa del periodo de estudio serían las siguientes. Tenemos las 15 combinaciones teóricas posibles por cada intervalo que son. Como podemos ver, en la unidad 1 tenemos cuando todas están operando, cuando simplemente una está operando, cuando 3 operan y cuando dejan de operar. Entonces, vemos que la unidad 1, la combinación de las 4 unidades. Por este caso, las combinaciones posibles, debido a las restricciones impuestas por el nivel de carga, a otros requisitos prácticos de la operación del sistema.
Para llegar a la formulación matemática del problema de demanda de unidades, tenemos lo siguiente, en la cual x es igual a k. Esto quiere decir que es la combinación de x por el intervalo de k. En este caso, k serían las unidades que van a estar en nuestro problema, por decirlo así. Entonces, representamos por la combinación. Si k es igual a 1 e y es igual a 9, como lo vimos en el ejemplo de las 4 unidades. Estas combinaciones serían que solo significa las unidades de 1 y 2 que están operando durante el primer intervalo de tiempo. El costo de producción para suministrar la potencia en cualquier intervalo del ciclo de carga diaria depende de las combinaciones de unidades que esté operando durante ese intervalo. Para una combinación dada, en este caso de x y, el costo mínimo de producción lo tenemos en PI, que es igual a la suma de los costos de despacho económico de las unidades individuales. De esta manera asignamos la siguiente fórmula. Tenemos aquí el PI sobre lo que son los intervalos, que sería el costo de producción mínimo de la combinación. Además del costo de producción, el problema de demanda de unidades debe también considerar el costo de transición, que es el que está asociado con el cambio de una combinación a otra de las unidades que producen la potencia. Generalmente se asigna un costo fijo a la desconexión de una unidad que ha estado operando en el sistema por el costo de desconexión. Es por lo general independiente del intervalo de tiempo en que la unidad ha estado operando. Ahora, así el costo de transición asociado con el cambio de una combinación de unidades operando a otra tendrá componentes fijamente de conexión y de desconexión, denotadas por la siguiente fórmula que tenemos aquí. La transición de IJ, que es igual a los intervalos. Entonces, esto de aquí nos dice que el costo de transición de la combinación KI, que multiplica los intervalos, a la combinación de KJ de los intervalos más 1, entre los intervalos de K y K más 1. Decimos que si cada unidad está conectada o desconectada sin incurrir en un costo de transición, entonces desde el punto de vista económico, el problema de programar unidades a operarse a cualquier hora puede separarse y quedar totalmente sin relación con el problema de programación en cualquier otra hora del ciclo de carga. Esta estrategia reduce de manera importante la cantidad de cálculos para realizar el problema de demanda de unidad, como se verá más adelante. Entonces, tenemos que el costo de la frecuencia IJ multiplicado por los intervalos es igual a la potencia I por el intervalo más la transición IJ por el intervalo. Que decimos aquí que es una transición combinada y el costo de producción en el que se incurre la combinación XY durante un intervalo, más el costo de transición de la combinación del intervalo siguiente. Ahora, buscando dentro de todas las combinaciones factibles XJ de la etapa final, N quedaría de la siguiente fórmula, como lo vemos aquí. Sería que la frecuencia I que multiplica al n-1 igual al mínimo de XJ por N multiplicando por PI por N-1 más la transición de I por J de N-1 más la frecuencia de J sobre N. Entonces, decimos que de manera similar al empezar con la combinación, en este caso ya vemos aquí que a la combinación cambia, que ya es N-2, el intervalo de N-2, el costo acumulativo mínimo de las últimas 3 etapas del periodo de estudio, dada por lo siguiente. Tenemos aquí en este caso que la frecuencia I multiplicada por el N-2 es igual al mínimo de XI por el N-1, que es lo que tenemos en la parte de arriba, multiplicada por el PI, por este caso N-2,
ya todo reemplazado igual que en la parte de arriba, en la fórmula de arriba. Solo que ya no nos basamos en n, sino que ya una vez reemplazamos el n-1 en la frecuencia de i. Dado ahora que se hace la búsqueda entre las combinaciones factibles de xj de la etapa n-1, continuando con la lógica anterior, se encuentra la siguiente fórmula recursiva, que es la que tenemos en esta parte de aquí, en la cual la frecuencia i, que multiplica el intervalo, es igual al mínimo de la xj multiplica por el k más i con su límite, y esto multiplicado por el pi, por el intervalo, más la transición de i por j por el intervalo, y más la frecuencia de i, que multiplica al intervalo más 1. Y para el costo mínimo acumulativo de la etapa k, donde k varía desde 1 hasta n, en este caso, por las razones anteriormente expuestas. Vemos que cuando k es igual a 1, la combinación de ki por 1 es la condición inicial de entrada conocida por el problema de demanda de unidad. Estas combinaciones correspondientes a los subíndices de i y j cambian los papeles de una etapa de la siguiente forma, en la cual tenemos la combinación de i de la xi que multiplica el intervalo, en la cual esta se convierte en una de las combinaciones factibles, que xj multiplicada por el intervalo, que se halla dentro de las buscadas de la etapa de k-1. Bueno, suponemos que cada etapa está asociada con el nivel de carga que se muestra y que tiene que seleccionar una de las combinaciones, ya sea x1, x2, x3 o x9, que se han enlistado previamente. Entonces, cada nodo de la malla representa una de las combinaciones y el nivel de sistema de carga al que sus unidades están operando. De cualquier modo, señalando con una X no es factible porque su combinación no puede suministrar el nivel correspondiente de carga. Al seleccionar el KI por el intervalo es igual al K2, se inicia la búsqueda entre el conjunto de posibilidades de K1, K2, K3 y K9 por el costo acumulativo en lo que es la frecuencia I por el intervalo. Se tiene cuando cada de las otras combinaciones factibles de KI y K3 de la etapa del intervalo se toma como KI por el intervalo. Entonces reemplazamos el intervalo por K menos 1, donde nos conduce a la combinación previa para el inicio de la búsqueda, que se sustituye ahora por KJ por el intervalo y entra a cada búsqueda de la frecuencia de I por el K menos 1. Bueno, teniendo así en cuenta que la demanda de unidad es la que nos ayuda a ver cuál de todas las unidades puede ser más eficiente y cuál no. Con esto, pues bueno, llegamos al final de lo que es el video, de los dos temas dichos, en el cual es la demanda de unidad, y el otro tema analizado, que fue el primero expuesto, es el control automático de la generación. Bueno, pues muchas gracias, esta fue toda mi presentación.